Muy buenos días a todas y a todos quienes nos hacen favor de seguirnos en esta transmisión del 29 de mayo del 2021 en el marco del 100 aniversario del maestro Paulo Freire. El día de hoy contamos en el Instituto Iberoamericano en Educación y Complejidad con el maestro Luis Carlos Ribeiro Alves. Luis Carlos es filósofo magíster en educación por la Universidad del Salvador, USAL, Argentina, doctorante en educación, en este caso basada en competencias del Centro Universitario Mar de Cortés en México, docente de educación básica en Ceará, Brasil, y de la maestría en educación basada en competencias del Centro Universitario Mar de Cortés y asociado al IBEC Paulo Freire, autor del libro El currículo escolar en la complejidad de la gestión, diseño y aplicación. Y bueno, pues qué mejor preámbulo y marco que tener un representante precisamente del país sudamericano, del cual pues Paulo pues nació y bueno, pues estamos a algunos meses de su centenario. Bueno, Luis, pues adelante con esta sesión, con esta conversación, le escuchamos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Antes de todo, por la invitación. ¿Sí? Para mí es un gran honor poder compartir desde Brasil las contribuciones de Paulo Freire, no solo para la educación brasileña, sino para el mundo como un todo. Es decir, que es uno de los autores más leídos, de los autores brasileños más leídos en el mundo. Y no es solo más leído, también es de los más citados en el mundo. ¿Sí? Y esto es un hecho importante, y no solo porque es citado, sino por su contribución efectiva para el desarrollo de la educación. Además, lo felicito mucho al IBEC Paulo Freire por el desarrollo de este ciclo de conferencias que son muy importantes para este diálogo, sobre todo mientras usted trae contribuciones desde distintos países latinoamericanos sobre las contribuciones de Paulo Freire para la educación. Es decir, que es un hecho único, además de los debates que se hacen acá en Brasil por esta ocasión, en que tenemos un reto muy grande con relación al pensamiento de Paulo Freire, que ha recibido críticas, sobre todo por la parte, digo, de aquellos que no lo leen, ¿sí? Y a pesar de ello están en el gobierno. Y Paulo Freire, así como Marx, que es uno de los autores que más le contribuyen a su lectura sobre la educación, Paulo Freire, cuanto más le baten, ¿sí? Más crece. Es como se dice de la masa del pan, ¿sí? Cuanto más le bate, más crece, porque cuanto recibe las críticas, ¿sí? Más se siente la voluntad de la gente por leerlo, por conocerlo y comprender las contribuciones efectivas que él ofrece para la educación en Brasil y en el continente latinoamericano y en el mundo como un todo. Sí, lo felicito mucho por esta oportunidad de poder compartir y por la iniciativa de este ciclo de conferencias. ¿Sí? Como el doctor me ha dicho, yo soy Luis Carlos, estoy desde Brasil, ¿sí? Y soy, así como Paulo Freire, del noreste de Brasil, él de Pernambuco y yo de Ceará. ¿Sí? Y traer las contribuciones de Paulo Freire es muy importante porque él parte desde un punto muy importante, que es el diálogo como fundamento de la educación. Y nuestra conversación de hoy es con relación a las contribuciones de Freire, con relación al surgimiento de nuevos sujetos educativos, con respecto a la educación popular y los movimientos sociales. Aclaramos un hecho importante, que el trabajo, el labor de Paulo Freire interactúa directamente con los movimientos sociales. Es un movimiento recursivo, es decir, uno retroalimenta el trabajo del otro siempre.
Así como los movimientos sociales fundamentaron mucho del trabajo desarrollado por Paulo Freire en sus obras, también su obra aporta importantes contribuciones para el desarrollo de estos movimientos. Un hecho que es importante llamar la atención: no es posible pensar a Paulo Freire, a sus contribuciones, sin traer un hecho importante, de que su labor, su producción teórica, no se separa de la persona histórica que es Paulo Freire. ¿Sí? Paulo Freire no es un autor que tiene una formación inicial de maestro, pero aporta una contribución única a la educación en la medida que aprendió a leer al mundo. Su formación inicial es de abogado, pero a pesar de una formación de abogado, él se dice que aprendió a leer el mundo desde el dolor, desde la lucha de la gente pobre, de la gente sufrida y oprimida del noreste de donde salió. Aclaro que a las personas que nos están acompañando, que el objetivo de esta ponencia no es que sea una exposición sobre el pensamiento de Paulo Freire solamente, sino que sea un diálogo, porque si hablamos de Paulo Freire no nos podemos partir desde un punto de trabajo que sea positivista, sino que también sea freiriano. Entonces, de acuerdo con los comentarios que vayan surgiendo, nosotros vamos interactuando para que se haga más productiva esta conversación. El objetivo que hemos desarrollado de este ciclo de ponencias es que además de una ponencia, una presentación, se haga también una reflexión, una conversación con la gente que nos acompaña. Así que se sientan muy tranquilos de hacer sus preguntas y contribuciones mientras desarrollamos nuestra conversación. Bueno, pues una pregunta sería, estimado Luis Carlos, ¿qué tan vigente y qué tan vigente está la obra de Paulo Freire en nuestras nuevas realidades? Bien, me parece, doctor, que el pensamiento de Paulo Freire está cada vez más actual, ¿sí? Mientras se haya desarrollado en el siglo pasado, ¿sí? Especialmente se desarrolló a partir de los años 60 hasta los 90, sus principales desarrollos teóricos. Nosotros podemos aclarar, pues, doctor, que las contribuciones de Freire se hacen muy presentes. Y a pesar de las críticas que se hacen a su pensamiento, y si lo hacen justo porque es un pensamiento que se desarrolla desde un punto de vista no positivista. Es decir, las principales críticas que se lo hacen es que se habla de método Paulo Freire, pero ¿qué se busca cuando se busca de un método en Paulo Freire? Se busca, por supuesto, como una receta de bolo. Lo que se busca, y sus críticos buscan una receta lista que se pueda aplicar de manera igual a todos los diferentes pasos. Pero lo que Freire nos presenta son presupuestos fundamentales para el desarrollo de la educación que se proponga libertadora, ¿sí? Y una educación liberadora parte antes de todo del diálogo con la gente y del diálogo con el contexto en que uno actúa. Para Freire, los docentes, los maestros, así como los alumnos, son protagonistas fundamentales del desarrollo educacional. ¿Y por qué esto es así? Porque para los docentes, que en un modelo positivista se hacía muy transmitivo. El docente no era el propietario del saber, sino alguien que transmitía algo que ya venía listo para que hiciera solamente
decir que es así y listo, no se hace discusión, sino solo se aplica. Es una reproducción de algo que ya está listo y solo se entrega a los alumnos. En el contexto freiriano tenemos una diferencia muy importante. ¿Cuál es? Que los maestros necesitan conectarse con los alumnos, necesitan conectarse con los contextos. Así no se puede pensar, cogitar desde Paulo Freire, que los docentes, que los maestros no sean investigadores. ¿Sí? No es posible pensar un maestro que no sea investigador desde el pensamiento de Freire. ¿Investigador en qué sentido? Que actúe directamente, interactúe con el espacio en que están situados los sujetos. Es decir, es un sujeto que, antes de todo, se reconoce también como pobre. Reconoce el saber de aquellos con los que interactúa. Doctor Miguel Arroyo, quien es uno de los autores que comentan un poco del pensamiento de Paulo Freire, nos dice que Paulo Freire es un tipo que aprendió a leer el mundo. Y esta lectura del mundo se aprendió desde la lectura de las luchas de la gente de su alrededor. Así la educación no se hace sin esta lectura de la realidad, de los retos que cada uno enfrenta en su contexto. Freire aprendeu con los oprimidos, con la gente de su entorno, pero no como alguien que observa. ¿Sí? Freire era un abogado, pero aprendió con la lucha de la gente, no solo como alguien que estudia a la lucha de la gente, sino como alguien que también es un oprimido, sufre de la opresión y que dialoga con las luchas de esta gente. Es decir, los maestros también, en un contexto del pensamiento de Freire, son necesariamente personas que necesitan reconocerse como pobres. ¿Sí? Los maestros no son personas que, por lo menos en el contexto brasileño, que ganan mucha plata. Sí, pero a veces son las personas que más tienen plata en sus comunidades. Eso se pone en riesgo que no se reconozcan como pobres, mientras lo sean, se pone en un contexto de otras comunidades, de comunidades más amplias en el contexto brasileño. Si se compara, por ejemplo, a los docentes con otros profesionales del mismo nivel de formación, son personas que ganan menos que la media de los profesionales de nivel superior. Así, este es un hecho importante, porque los docentes también que enseñan a los pobres necesitan reconocerse como pobres, porque es cuando uno se reconoce, eso dice Freire, cuando uno se reconoce como pobre, como alguien que también pasa por la opresión, se abre al diálogo con esta gente. Freire no fue solo un tipo que pensó sobre el diálogo como fundamento de la educación, sino que fue él mismo alguien que practicó este diálogo. Lo que se dice con frecuencia es que Freire dialogaba con mucha tranquilidad, mismo con aquellos más críticos a su producción. En este contexto brasileño en que mismo personas que están en los altos escalones del sistema educativo brasileño que presentan críticas al pensamiento de Freire, y una de las críticas es de que él, como el patrón, el padre de la educación brasileña, como es declarado, debería pues ofrecer mayores resultados al sistema educativo brasileño. Pero aclárese que Freire, además de un pensador, de un escritor, de un maestro, por lo general no fue alguien que ocupó por mucho tiempo escalones de gobierno.
Freire solo por un tiempo muy corto ha sido secretario de Educación de São Paulo, pero por lo general no ocupó cargos de gestión. Y es importante aclarar qué contribuciones puede hacer Freire a la educación en términos de resultado, si él no ocupa, de hecho, los espacios de gestión, sino los espacios teóricos, y los espacios teóricos de formación exigen sobre todo el diálogo como este presupuesto fundamental. ¿Sí? Pero mientras Paulo Freire haga mucha influencia sobre el pensamiento educacional latinoamericano, un punto más importante que nos parece de su obra es, por supuesto, con relación a su propuesta de superación de la educación bancaria. Y esta propuesta de superación de la educación bancaria, que no es más que el modelo positivista de educación, modelo que está centrado en la reproducción de los conocimientos. ¿Sí? Y en este contexto, Freire se propone a hacer una educación, a construir una educación que se haga con las personas. Porque este modelo positivista, sobre todo en el público que Paulo Freire tenía una preocupación muy grande, que eran los trabajadores del campo que no tenían acceso a la educación, y por lo tanto Freire es sobre todo una gran referencia con respecto a la educación de jóvenes y adultos, y Freire tenía una gran preocupación con eso. Y se aclara que el modelo positivista no es suficiente para comprender el proceso de formación de esta gente. Uno, porque este modelo percibe las personas como como sujetos que no traen nada cuando van a la escuela. Es decir, solo los docentes tienen el poder de hacer la transmisión de aquellos conocimientos que ya fueron establecidos, sea por el sistema educativo, sea por los materiales didácticos. ¿Sí? Y lo que Freire nos propone es que este material, que también es material humano, sea considerado en este proceso. Es decir, el maestro como también un sujeto oprimido, no sea él el opresor. ¿Sí? Y estos sujetos que ya saben leer al mundo desde sus luchas, desde su labor, interactúen en el proceso educativo. Y es desde ahí la gran contribución de Freire a los movimientos sociales. Pero no podemos decir que esta contribución es una contribución desde fuera, sino una contribución retroalimentaria en que los movimientos dan un soporte muy importante al pensamiento de Paulo Freire. Sí, sí. Oye Luis, y por ejemplo, hablando de estos elementos de la bancarización educativa, se hace una crítica muy fuerte al modelo positivista y entiendo la lógica que hace Paulo Freire, pero en esta transmisión de conocimientos, ¿no sería necesario precisamente conocer esos conocimientos, salvo el peligro que encierra reproducir ciudadanos para mantener el status quo de los diferentes regímenes? Hay que recordar que a Paulo se le prohibió su lectura en diferentes lugares y también tuvo un periodo de exilio y éxodo Paulo. ¿Qué opinas al respecto? El periodo de exilio de Paulo Freire es un periodo que tanto cuanto su contacto con la gente del campo fueron fundamentales para hacer más fuerte su contribución a la educación. ¿Sí? Porque Paulo Freire no es un autor que se puede separar su teoría de su vida. ¿Sí? Y en este contexto de la crítica al modelo positivista de educación,
lo que Paulo Freire nos trae muy fuerte, ¿sí? Es con relación, no quiere decir que uno se va a olvidar a los conocimientos teóricos, ¿sí? Sino que es preciso que estos conocimientos estén muy próximos, partan desde el contexto en que los sujetos actúan. Un ejemplo de este distanciamiento, este alejamiento que existían, por ejemplo, en los materiales didácticos. Y Paulo Freire usa esto como un ejemplo. No soy yo que estoy creando este ejemplo, sino él mismo en su obra. Y dije que una frase para enseñar a los campesinos a leer: Ivo vio la uva. Bien, esto pues, se puede aplicar bien para algunas regiones de Brasil, ¿sí? Pero en todos los materiales, incluso para el noreste de Brasil, se tenía la misma información. Pero se aclare que el noreste, ¿sí? Hasta poco tiempo, no se producían uvas. Así que la gran mayoría de las personas del campo no sabían qué era eso. Entonces, ¿cómo voy a aprender a leer si aquello no tiene significado para mí? Así que Paulo Freire llama la atención para que todo el proceso educativo necesita que los significados. No se puede hacer educación sin la significación de aquello que se hace. No es posible pensar de Freire que un maestro diga a los alumnos de una pregunta: maestro, ¿por qué necesito aprender esto? Y el maestro le diga: bueno, para pasar en las evaluaciones, para tener una calificación. Para Freire esto no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque para Freire el significado es lo más importante. Paulo Freire nos trae una información muy importante, que es lo siguiente: la educación necesita transformar la realidad. Desde un punto de vista, desde el sentido común, nosotros podemos decir que los resultados de la educación siempre llegan a largo plazo. Pero para Freire esto no es así, porque sobre todo la educación necesita presentar resultados inmediatos. ¿Qué resultados son estos? Son resultados de transformación en la vida de las personas, ¿sí? Y esta transformación solo es posible en la medida que se interconecta e interrelacionan los retos que la gente tiene en sus espacios, en sus luchas, con aquellos conocimientos que aporta a la escuela a sus vidas. Es decir, ¿por qué es necesario al campesino aprender a leer y escribir? Este significado, este sentido que es muy importante para Freire. No se hace educación sin este dominio de los sentidos, de los significados. Y bueno, Luis, hablando de Paulo Freire y nuevos sujetos educacionales, esto hablando sobre la educación popular y movimientos sociales, al hablar de hacer educación es hacer política, ¿a qué se refería en ese sentido Paulo en su obra? Bien, en este sentido, es importante decir que para Paulo Freire no se hace una educación que no sea también política, ¿sí? Para Paulo Freire, la educación no es necesariamente una educación para la acción de los sujetos. La educación no se puede estar desconectada del contexto en que los sujetos viven. Y por no estar desconectada y por estar llena de sentidos, no se puede también pensar que no sea de hecho política, que no sea, que sea una educación basada en hacer que los sujetos estén contentos con la realidad. La educación también necesita generar esta inconformidad de los sujetos, y no porque
porque en la medida que ellos aprenden a leer al contexto en que están situados, ellos sienten la necesidad de hacer esta transformación en la sociedad. Para Paulo Freire no existe una educación que sea neutra. Y ahí, muy recién, en los últimos años surgió en Brasil un movimiento que se hablaba de educación sin partido. Bueno, la educación no tiene un partido político, pero sí es política en la medida que, como consecuencia de su acción transformadora, contribuye a los sujetos que en la medida que aprenden a leer al mundo, sientan la necesidad de transformar a este mundo en que están situados a partir de los retos que ellos perciben en esta sociedad. La educación, es decir, es siempre política. ¿Sí? Entonces, la pedagogía de Paulo Freire, ella se reinventa siempre en este diálogo que se retroalimenta con la acción de los movimientos sociales. ¿Sí? Así, es una pedagogía también de la indignación, porque en la medida que los sujetos miran a esta realidad, sientan esta necesidad de transformarla. Es también una educación que motiva los sueños, ¿sí? Al deseo por la transformación. Si uno se establece, por ejemplo, que los pobres no tienen acceso a la educación superior, por ejemplo, para Paulo Freire esto es algo indefensable. ¿Y por qué? Porque los pobres tienen sobre todo este derecho de desear, de desarrollarse y para retroalimentar este contexto en que están. De hecho, esta educación también es una educación que no sigue muy tranquila, sin contradicciones, ¿sí? Porque la lucha de la gente, sobre todo en los movimientos sociales, en esta búsqueda por la transformación, es enmarcada siempre por el contradictorio, por los avances, por los retrocesos. A veces se puede marchar, a veces es preciso esperar, pero sobre todo implica en una lucha por la transformación de la sociedad. Y es con eso que Paulo Freire aporta y recibe aportes de esta correlación con los movimientos. Ya, y sobre todo mencionabas de la pedagogía de la indignación, pero también habla de una pedagogía de la esperanza, ¿cierto? Sí, y es justo esta pedagogía de la esperanza que trae este aporte con relación a esta esperanza por la transformación de la sociedad, por la búsqueda de esta transformación para que los sujetos tengan condiciones mejores de vida. ¿Sí? Él se pone esto de manera muy clara. Es preciso creer en las utopías, pero no creerlas como algo que nosotros no podremos llegar, sino algo que nosotros vamos construyendo en la medida que nosotros nos educamos unos a los otros. ¿Sí? Paulo Freire tiene este presupuesto que es fundamental, que es que nadie se educa solo, nadie se educa a sí mismo y nadie tiene el poder de transmitir, de educar a otro, sino que los hombres y las mujeres se educan en conjunto y en el contexto mediatizado por el mundo en que están. Entonces, en este modelo de educación de Paulo Freire, algunos presupuestos son fundamentales para pensar en estos nuevos sujetos. El primero de ellos es que el diálogo es este presupuesto fundamental del desarrollo educacional. El segundo presupuesto es que la interacción entre los sujetos y los conocimientos se dan en un contexto específico. En tercer
cada uno de los sujetos son protagonistas del proceso educativo. Es decir, los maestros necesitan, además de basarse en un libro didáctico, también necesitan basarse en el contexto, porque es el contexto el punto de partida para la educación. Y no solo esto, es también el punto de llegada. ¿Y por qué es el punto de llegada? Porque la transformación que oportuniza la educación llegará justo para este contexto en que los sujetos están situados. La educación para Paulo Freire es una educación situada en los contextos específicos. Así que Paulo Freire propone y construye lo que mucho tiempo después se va a afirmar en Brasil con la pedagogía del movimiento, que se construye del movimiento de los trabajadores sin tierra, fundado en las místicas, en la espiritualidad, en las luchas por la tierra. Sino que este elemento ya está muy presente en el pensamiento de Paulo Freire, de que toda la vida de las personas están conformadas en el espacio educativo y son elementos de este proceso formativo de los sujetos. Y en tu perspectiva, ¿cómo anclas, cómo relacionas la obra de Paulo Freire con las epistemologías del sur? Paulo Freire está muy situado y aclárese un punto muy importante. Paulo Freire vivió en diversos países en el periodo de su exilio. Pero dos puntos se destacan de eso. Uno, siquiera dejó su sotaque, su forma de hablar con un sotaque muy nordestino, ¿sí? Este es un punto. Él, mientras fuera un sujeto andaricho que vivió en muchas partes, no dejó de ser un brasileño situado en un contexto muy específico, ¿sí? Y en este contexto siempre partió su mirada desde este contexto que lo formó. No solo el contexto universitario, porque tenía una formación universitaria muy sólida, sino también de este contexto de las luchas de la gente campesina, de la gente de la ciudad, pero también de esta gente sobre todo que buscaba construir esas utopías y de superación de la desigualdad, de la pobreza, y construir un pensamiento que fuera sobre todo situado en el contexto brasileño, ¿sí? Por así decir, Paulo Freire no es alguien que tiene un pensamiento que es influenciado y sigue puramente lo pensamiento europeo, sino que tiene un pensamiento muy propio y retroalimentado por esta realidad en el que actuaba en el contexto brasileño. Adelante, adelante. Bueno, perdón, Para, mencionas esto y te pregunto, sobre todo en el contexto de la epistemología del sur, de las relaciones que se generan entre los saberes ancestrales, defensor precisamente de la cultura latinoamericana, como dices, Paulo estuvo en diferentes lugares durante su exilio, pero al hablar de pensamiento del sur, y que, bueno, pues ya se ha dicho que no necesariamente obedece a elementos geográficos de latitud y longitud, sino que es donde se genera esa cultura emancipadora, precisamente ese empoderamiento en el cual el estudiante y el docente interactúan y no se ve como un ejercicio de poder, por mencionarlo, y sobre todo en la pedagogía del oprimido que tú ya mencionabas y que tal vez Paulo es mundialmente conocido
por esta visión en la cual se niega rotundamente, tal vez también desde la mirada de Cornelius Castoriadis, con esto en contra de estos determinismos, sean políticos, económicos o sociales, en repetir modelos de ciudadanos que son reemplazados eventualmente en una maquinaria, entendiéndola como el Estado-Nación, la cual el Estado, o mejor dicho, los regímenes construyen o diseñan a los ciudadanos que necesitan para mantenerse y a largo plazo y sobre todo prevalecer. Incluso el propio Michel Foucault hablaba de estos procesos de alienación y el control biopolítico, pero Freire es muy enfático y llega a un punto nodal que es importante que lo comentes, Luis, el pensamiento crítico. Bueno, la comprensión de Paulo Freire, de hecho, parte siempre desde un punto muy específico, cuál es del contexto en que los sujetos están situados. Y este contexto es el fundamento para que los sujetos puedan transformar esta realidad. Así que la educación siempre parte de la problematización de la realidad en que los sujetos están situados. No quiere decir, por lo tanto, que se queda ahí, sino que parte de esta problematización en que los sujetos son movilizados a buscar, a construir los conocimientos que son fundamentales para esta transformación. Así, por así decir, es una educación enfocada en promover la transformación del contexto. Y para que la transformación sea posible, la transformación de los sujetos es fundamental. El empoderamiento de los sujetos como sujetos históricos. Y así Freire trae esta contribución. Tanto los maestros cuanto los alumnos son estos sujetos de historia, de construcción de la historia. Una vez que él propone que la historia no se hace solo por los grandes, como a veces los libros de historia nos traen, sino que la historia se construye en la medida que cada uno de los sujetos interactúan en sus contextos y promueven las transformaciones que se hacen necesarias. ¿Sí? La influencia de Paulo Freire en los movimientos sociales y esta interactuación es un diálogo, pues, no es el que influencia, sino que recibe también influencias. Emerge de esta percepción de que la educación es la herramienta fundamental sin la cual la transformación y la liberación de la sociedad, de la realidad, no ocurre. ¿Sí? Su influencia ella permite, desde el surgimiento de escuelas que no formales, por los maestros que están solo comprometidos en hacer que ocurra la transformación de la educación de cada comunidad. Estas escuelas que de inicio no formales acaban por transformarse en escuelas formales desde la lucha de la gente, que se entiende que la lucha por la tierra, ¿sí?, de los campesinos todavía no está limitada, sino que la lucha por la educación y la lucha por la tierra son luchas que están directamente vinculadas. Esto porque no se construye la permanencia de los sujetos en la tierra sin esta conexión con la educación, sin esta conexión con otras luchas. No basta pensar que cada lucha se hace, a la lucha por los derechos no está desconectada de la lucha por la educación. Y las críticas que se hacen al pensamiento de Freire parten mucho de esto, porque su pensamiento educativo es este del empoderamiento, y los sistemas que desean mantener el control biopolítico de la gente, que no se manifiesten, que estén contentos mientras sufran la opresión.
Se exige, pues, que los sujetos perciban, reconozcan los retos y sean capaces de enfrentárselos para buscar esta transformación que también es la construcción de la utopía. ¿Quiere hablar, doctor? Sí, bueno, efectivamente, Luis, y en mi opinión, y lo voy a decir así muy coloquialmente, ha generado muchos adeptos o fans en la obra de Paulo Freire por el tema de que hacer educación es un acto de amor. Paulo se enterneció, se sensibilizó mucho, sobre todo hay que señalarlo, Luis, que era un tema de educación de adultos, de gente analfabeta, trabajando en condiciones muy complicadas en los campos allá en Brasil y que seguramente era la realidad de muchos países en América Latina y tal vez del mundo, y lo siga siendo. Pero Paulo, al darse cuenta de esta situación, pues prácticamente hay que recordar de nueva cuenta que si la memoria no me falla, él estudió Derecho. Él Sí, estudió Derecho y en ese orden de ideas, a partir de la relación que tiene, me parece que con su primera esposa, abraza el contexto educativo y en ese sentido dice que hacer educación es un acto de amor y lo ve prácticamente como un apostolado en el cual va a dedicar pues, o va a girar el centro de su obra, pero y ha retomado muchísimos seguidores a nivel mundial esta palabra o esta frase de Paulo Freire, pero en mi opinión y por lo que a mí en lo particular siempre me ha cautivado su trabajo, que además es extenso, me parece que incluso su viuda publicó post-mortem unas cartas de Paulo Freire, es esto del pensamiento crítico, esto de aprender a transformar nuestros entornos, nuestras realidades, no ser sujetos pasivos únicamente como él lo menciona en esta bancarización educativa, que el estudiante se vuelve una especie de receptáculo donde hay que llenar de información alejado de esta capacidad que pues a nivel de lo que serían las bases biológicas del comportamiento, pues es el pensar, el buscar transformar nuestros entornos, nuestra propia realidad, insisto, alejados de cualquier determinismo y sobre todo ser partícipe de esos elementos transformadores y generadores de cambio. Seguramente, y como ha pasado, siempre la academia, la universidad, la masa crítica se convertirá y seguirá siendo la piedra en el zapato para los regímenes actuales y por eso se buscó en muchos sentidos acallar su voz y su obra. Pero bueno, pues ya perfilándonos hacia este cierre de esta intervención, coméntanos un poco sobre esta pedagogía del amor de Paulo Freire, por favor, Luis Carlos. bien, doctor. Esta pedagogía del amor de Freire se parte justo de esta, no es desconectada de su pensar crítico, a la vez que es una preocupación constante con la superación y con la resistencia de los sujetos. ¿Sí? Hoy en Brasil todavía estamos, hoy 29, se está enmarcada para hoy momentos de ida de las personas a la calle, ¿sí? Para cuestionar un día de lucha por la exigencia de la vacunación de la gente, ¿sí? Por mucho tiempo, incluso la izquierda de Brasil se contentaron en hacer una marcha, una exigencia sobre todo por las redes sociales, pero se sabe que y los movimientos antivacunas están en la calle y el caminar por la vacunación de la gente todavía está muy retrasado y hoy también está se enmarcando este día de lucha acá en Brasil por esta búsqueda, por esa exigencia de la parte del gobierno federal
por la adquisición de vacunaciones el año pasado. Esto no está desconectado de este diálogo que nosotros estamos desarrollando, justo porque pensar esta transformación de la sociedad no se puede pensar que la discusión esté aislada de la educación y de los retos que uno hace a partir del contexto. No es suficiente percibir los retos y hacer cuestionamientos. Y los movimientos sociales, sobre todo en este contexto de pandemia, a veces se centraron mucho su acción en el contexto de las redes sociales. Y de hecho, se ha presentado, por lo caso de Brasil, por ejemplo, como un contexto en que se percibió como un espacio de no enfrentamiento a los demandas del gobierno en la negación de compra de vacunas, que se hubieron discusiones desde el año pasado y por lo menos 7 veces el gobierno se negó a comprar vacunas. Y hoy es un día que se cobra mucho en medio a presiones por el retorno 100% presencial de las clases de la educación básica. Y es esto hoy que estamos viviendo en este contexto acá en Brasil, está conectado directamente con estas contribuciones de Paulo Freire con relación a la coraje de la gente, ¿sí? A la medida que percibe el contexto en que están situados y si perciben en este contexto con relación a las otras personas, se estén dispuestos a luchar, exigir sus derechos y hacer esta búsqueda por la transformación de la realidad. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos el caso de Colombia, Sí, la situación que se está viviendo allá. Y muy recién también tuvimos en Paraguay, sí, que se vive una situación muy parecida a Brasil y la gente salió a la calle muy antes y nosotros estamos saliendo ahora. Colombia también, sí, que muy recién también está pasando por estos movimientos. Estamos haciendo esto y este movimiento está creciendo también en Latinoamérica, ¿sí? Que es un movimiento que percibe esta necesidad de una transformación que es urgente en el cuidado con la gente, en el desarrollo con una mirada en las personas, en el cuidado, en el amor a la gente, que se hace cuidado. Lamentablemente, no sé en qué medida hay en México, pero acá en Brasil son los trabajadores aquellos que más están sufriendo en la pandemia porque tienen que elegir entre arriesgarse porque no tienen ningún soporte del gobierno, además de que tienen que arriesgarse al trabajo, a la calle, mientras hayan discursos que haya de quedarse en casa. Pero no es posible quedarse en casa si la hambre Perdón Luis, pues está a la puerta. ahí tú preguntabas que cuál es la situación en México. Bueno, pues ahorita que mencionas esto, en días pasados apareció por ahí una publicación que el 90% de las víctimas mortales que ha dejado esta pandemia en México, el COVID-19, pues es gente de clases sociales muy desprotegidas, personas que tienen que salir a la calle a ofertar sus artículos o bien a trabajar para llevar el sustento o llevar el sustento diario a sus casas. Entonces, este dato fue muy revelador porque en efecto la vida que les cobró fue a estos sectores, a estos estratos poblacionales de los que tú ya mencionas. Y yo quisiera, y eso porque el tiempo empieza a presionarnos, mira, yo sé que hablar de la obra de Paulo Freire en 10 minutos que nos resta de esta transmisión es prácticamente imposible porque pues dedicó prácticamente toda su vida a este trabajo, pero sí yo quiero compartir y desde luego escucharte a ti con el cierre, y desde luego a las personas que nos hicieron favor de acompañarnos o bien que nos van a ver en retransmisión.
el hecho de, en primer lugar, tú lo mencionaste en tu intervención, Paulo habla de una pedagogía del oprimido, habla de una pedagogía en la cual se sigue viendo pues estas guerras, estas luchas bizantinas entre las clases poderosas y las clases más desprotegidas. En segundo plano, Paulo habla de una pedagogía de la indignación, en la cual pues seguramente será el caso de muchas personas, incluyéndome, que los cuales, si no es por la educación pública abierta, no habríamos tenido la oportunidad de prepararnos en muchos sentidos, porque o trabajas y comes o estudias y nos enfrentamos a esos dilemas. Y viene también este pensamiento crítico en el cual el sujeto se convierte en protagonista de la transformación social, principalmente de esto que yo he denominado la responsabilidad existencial. Es decir, antes de transformar a millones de seres humanos, pues hay que empezar con uno mismo. Hay que empezar haciendo ajustes en la vida de uno mismo para convertirse en un gradiente de potencial de un cambio social. Y como tú ya habías citado, pues está en Paraguay, está en Colombia. Yo desde el contexto mexicano percibo una sociedad mexicana a veces adormecida, a veces cómoda, lo que le llaman en una especie como de zona de confort. Yo sé que mucha gente podrá diferir con lo que estoy diciendo, pero vaya, no, aquí te suben los precios, está el tema de la inseguridad pública, muchas situaciones al margen de una pandemia muy mal administrada con casi 230,000 muertos proyectados para el mes de junio. Y en cifras oficiales dicen que extraoficialmente podría ser más de 500,000. Entonces, que junto con Brasil, tú no me dejarás mentir, pues ha sido, y Estados Unidos, de los países que más mal hemos administrado el problema del SARS-CoV-2, de tal manera que llegamos a la pedagogía de la esperanza, donde Paulo redime todo esto y nos exhorta, ¿verdad?, a ser partícipes, a no conformarnos con lo ya establecido, y no se trata de quemar en leña verde a figuras como René Descartes y todo esto del positivismo. Sin embargo, me parece que se complementa muy bien los trabajos de Freire, y a 100 años de su nacimiento, la obra de Freire, y con esto pues tú cerrarás, tiene una vigencia increíblemente como si esto se hubiera escrito el día de ayer. Adelante, por favor. Por supuesto, doctor, el pensamiento de Freire es extremadamente actual. ¿Y por qué es tan actual? Justo por esta, primero es una obra que mientras sea muy grande, se conecta muy perfectamente siempre con este enfoque en la transformación de uno mismo y de la sociedad. Y no es pues un pensamiento que está centrado en el individualismo, como se propone el modelo capitalista, sino que es un desarrollo que está enfocado en el desarrollo de la identidad del colectivo, de las comunidades. Yo me desarrollo, yo soy porque el contexto en que estoy también lo es. Es decir, la liberación es algo que se desarrolla en la medida que junto con nosotros construimos esta transformación. ¿Sí? Paulo Freire lo que trae en el contexto de su esperanza, ¿sí?, de su pedagogía de la esperanza, es esta necesidad de que nosotros creamos y creamos juntos, y de manos dadas nosotros podemos construir esta transformación que nosotros deseamos. Así que nosotros podemos trazar en un verbo de acción que nace del pensamiento de Paulo Freire, que es el esperanzar. ¿Qué es esperanzar? No es sino esperar que las cosas pasen, sino
hacer con que las cosas pasen, aquello que nosotros señalamos para la sociedad, para el bienestar de las personas, que nosotros seamos capaces de construir esta transformación que nosotros deseamos. Esperanzar no es un verbo de quedar separado mientras espera que algo bueno pase, sino que esperanzar es un verbo de acción que exige de los sujetos que construyan, que exijan no solo que los otros lo hagan, sino que nosotros mismos hagamos esta transformación de la realidad que nosotros deseamos. Y no desde personajes individuales, sino como personajes, como identidades colectivas. Y de ahí que los movimientos sociales son estas piezas fundamentales, porque los movimientos se perciben como sujetos, no como muchos sujetos individuales que tienen intereses personales, sino como un sujeto colectivo que desde su identidad compartida hace la búsqueda por una transformación que atinge a todo este sujeto colectivo. Y es como sujetos colectivos que nosotros en Latinoamérica necesitamos construir esta transformación. La transformación no se hace de una persona, sino cuando juntos nosotros caminamos y construimos esta sociedad que nosotros queremos. La pedagogía de Freire no nos propone la construcción de héroes nacionales, ¿sí? De héroes personificados, sino que la gente en conjunto, de manos unidas, abrazamos la lucha por la transformación de esta sociedad que nosotros percibimos como una sociedad que hace sufrir y que oprime a la gente. No es en el sentido de que vamos a superar la opresión para nosotros tornarnos opresores de la gente. Paulo Freire trae muy claro esta preocupación en la pedagogía del oprimido. No basta que una persona supere la opresión si ella va a ocupar el lugar del opresor. Claro. Sino que sea capaz de construir de manera colectiva esta superación. Entonces, la superación, la esperanza, esperanzar es una esperanza colectiva que se construye en conjunto. Claro. Luis, perdón Luis que te interrumpa, pero ya estamos sobre el tiempo y bueno, pues únicamente hablar de Freire es hablar en extenso. Pues agradecerte tu participación, nos da mucho gusto haber contado, seguramente no será la última, sino la primera de muchas más participaciones, sobre todo teniendo un representante del gigante sudamericano Brasil, en este caso el país de origen de Paulo Freire. Y bueno, pues estimado Luis, pues muchas gracias por esta disertación y nos estaremos comunicando en futuras presentaciones. Desde luego a Luis Carlos Ribeiro Alves, el maestro Luis Carlos, gracias por su participación y desde luego a todas las personas que nos siguieron y nos hicieron a favor de acompañarnos en esta sesión del ciclo de conferencias de cara al 100 aniversario de Paulo Freire. Estimado Luis, pues estaremos en contacto, en comunicación, pues muchas gracias y ahora sí que algunas palabras finales para cerrar, por favor. Pero doctor Choque, le agradezco mucho por la invitación y para mí es una gran oportunidad de poder hablar desde Brasil sobre las contribuciones de Paulo Freire, además de felicitar mucho la iniciativa del IBEC Paulo Freire en su persona de este ciclo de conferencias sobre el pensamiento de Paulo Freire y sus contribuciones a distintos espacios latinoamericanos. Y para cerrar nuestra charla, un mensaje final que es muy clara desde el pensamiento de Paulo Freire. Para que nosotros construamos esta educación que sea liberadora y esta transformación de la sociedad, esta transformación empieza por la gente, empieza en la medida que nosotros
nos construamos como sujetos, no solo como sujetos individuales que requeremos nuestra superación personal de la pobreza, de la opresión, sino que como sujetos colectivos, como sujetos colectivos en conjunto con las otras personas que también son oprimidas, que nosotros construimos soluciones, construimos esta realidad que a veces en nuestro pensamiento parece utopía, pero que de manos dadas nosotros, con certeza, nosotros podremos transformar esta sociedad. La transformación es algo, la liberación es algo que se construye en conjunto, de manos dadas. Que sigamos de manos dadas desde los distintos países latinoamericanos para la transformación de la educación y también de la sociedad en una sociedad más justa, más igual para todos. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron y al IBEC Paulo Freire por la oportunidad de tener esta charla sobre el pensamiento de Paulo Freire. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Pues gracias a las personas, a los amigos que nos acompañaron y que van a ver también este trabajo en retransmisión. Que tengan excelente día y seguimos de cara a este ciclo de conferencias en torno al 100 aniversario de Paulo Freire. Hasta pronto. Hasta pronto.